Listo, a ver, para empezar, el Excel en este caso es igualito al Word, así que hay cosas que yo no voy a explicar de nuevo. Las partes, ¿no? Tiene menús, tiene los grupos, tiene las opciones escondidas, como ya hemos visto anteriormente. Pero acá lo más importante es su área de trabajo. En este caso el Excel está dividido entre columnas y filas, o filas de columnas. Y esto hace que genere puras celdas, ¿no? Estos rectángulos donde nosotros solamente tenemos que digitar acá. Entonces, bueno, primero las columnas están nombradas por letras y los números están nombrados por filas. Este espacio sería nuestra área de trabajo, todo este espacio de acá abajo. Pero la parte de acá arriba, justo quiero explicarles esto. Esta barrita que ustedes ven acá, esta barrita lo que hace es la ubicación o búsqueda de celda, ¿no? Por si yo puedo poner, puedo estar en esta celda, y yo a veces para no estar haciendo clic acá, después arrastrando el mouse, ¿no? Para poder saber qué celda estoy, entonces acá me dice J12. Donde yo esté, a esta celda me va a avisar dónde estoy, ¿no? También tú puedes buscar, por si yo puedo ir a la 599, también puedo ir al Z1, Enter, y a la 1, ¿no? Puedo regresar a 1, ya está. Así de rápido puedo navegar, en este caso en el Excel, con esta barrita, ¿ya? No solamente para eso sirve la barrita, para identificar la posición o para buscar, también lo que sirve es para eh, poner nombres. Por si yo este espacio lo voy a pintar de amarillo, poner estos espacios, ¿ya? Uno de azul celeste y el otro de amarillo. Este espacio es una tabla, por decir, la lista de sexos o estados civiles. Y ustedes saben que sexos solamente son algunos datos, son dos datos y nada más. Estados civiles también son algunos datos y no van a aumentar, ¿no? Entonces son datos estándares, se puede decir. Entonces, estos datos a veces para no estar seleccionando, lo que se hace es esto, se selecciona todo y se pone un nombre acá. Entonces se borra esto y le ponemos un nombre. Por decir, vamos a poner tablita. Tablita. Así como está. Y le doy un enter. ¿Y qué ha pasado? Automáticamente tablita está, no, desde esta celda, estos espacios, mejor dicho, la celda C4, perdón, C5, hasta no, F14, ya, de C5 a F14 son, se podría decir, son celdas, ¿ya? Este de acá se llama tablita. Entonces yo, por así, igualmente hago acá. Acá le voy a poner un nombre, le voy a decir columna, enter. Y obviamente lo que hace el Excel es guardar este rango, ¿no? El H2 hasta el H13, ¿no? Listo. Entonces el Excel lo guarda. Entonces, ¿cómo nos verificamos? Haciendo un clic acá. Dice columna, clic y automáticamente selecciona. El otro se llama tablita, un clic y automáticamente lo selecciona. ¿Qué pasaría si yo lo borro todo? No hay nada de formato, entonces igual lo va a reconocer. Columna es este espacio y tablita es este espacio. Entonces, esa es una gran ayuda esta herramienta, y aparte que te ayuda a generar las listas, ¿sí? Porque una cosa es poner nombres y otra cosa es que lo tengas para que lo puedas seleccionar, ¿no? Entonces, ayuda bastante esta barrita. Ya lo van a ver poco a poco. Luego tenemos acá esta barra donde vamos a insertar todo el contenido. Por lo general, a veces no lo estiramos mucho, pero sí se puede estirar. Y yo recomiendo siempre trabajar acá. Tu mirada debe estar en esta zona, no acá. Porque a veces tú estás digitando una fórmula, un nombre, un contenido o algo, y te tapa la otra celda, la otra columna, la imagen, no sé, te va a tapar. Entonces lo que tú tienes que hacer es el contenido, acá lo digitas y ahí te enfocas, ¿ya? Uh-huh. Ahora este fx que ustedes ven acá es para las funciones. ¿Para qué sirve normalmente este fx? Sobre todo para analizar o verificar algunas informaciones. Sobre todo las funciones, por hecho. Por decir, yo acá tengo toda la lista de funciones, acá tengo por categorías o grupos. Por eso yo voy a escoger la función suma, la función sí. Le doy a aceptar y acá me sale lo que te pide, ¿no? No solamente eso, sino que cuando yo hago un clic, acá sale la información que realmente me está pidiendo acá. Te explica un poco más a detalle, ¿no? Y si yo retrocedo, y de nuevo, por si otra función más,
me explica qué es lo que hace la función max y qué es lo que contiene la función max. ¿Qué es lo que te va a pedir, no? Contar también, ¿no? Dice, cuenta el número de celdas con rango que contienen número. Entonces, seno. Devuelve el seno de un ángulo determinado, ¿no? Pago. Calcula el pago del préstamo basado en el pago, la tasa de interés constante. Bueno, esto le sirve sobre todo a los que trabajan en finanzas, contabilidad, área de bancos, ¿no? Utilizan esta función. Entonces, ahí podemos nosotros predeterminar la función que vamos a utilizar. Se puede decir la información, ¿no? Si no tienes internet, puedes buscar acá y puedes un poquito informarte de qué es lo que tiene esa fórmula o esa función. ¿Sí? Puedes buscar acá cualquiera, ¿sí? Puedes buscar, por decir, buscar V. Ahí está, buscar V, buscar H, buscar. Ahí tenemos esta tablita. ¿Ya? Entonces, bueno, nada más. Esto es una recomendación, solamente es para verificar la función. No, normalmente no lo ejecutamos acá, ¿no? Debería ser, pero lo que pasa es que esto a veces te limita. No lo puedes ver de una manera más amplia, ¿no? Por eso que no se utilizan mucho estas opciones. Entonces, siempre vamos a estar digitando acá. ¿Ya? Luego, por último, tenemos acá la parte de las hojas. Recuerda que Excel es un libro. Y acá abajo tenemos las hojas. Tú puedes crear varias hojas, obviamente, como si fuera un libro, ¿no? Y las hojas también se conectan, así que no vayas a pensar que cada hoja es diferente o cada hoja es un archivo nuevo, ¿no? Todas se conectan. Y por último tenemos los tipos de vista. Esto normalmente nos ayuda para poder imprimir o generar un contenido. Es muy buena esta parte, la verdad. Si no crean, esto les va a ayudar a que verifiquen cuando se imprima una hoja o varias hojas, ¿no? Por decir, en el colegio, normalmente se imprimen libretas y lo hacen en Excel. Y a veces tienes que estar configurando en la tercera o en la segunda, ¿no? Depende cómo va a ser la libreta. Solamente es para un tema de visualización para la impresión. Pero sí tiene tres formas de ver, en este caso, las hojas. Y por último tenemos el zoom. Está el típico zoom, que lo único que hace es, bueno, si me alejo también ahí salen los nombres, ¿no? Tablita, columna. ¿Ya? Entonces, es un zoom nada más. Y por último, entre la columna y la fila tenemos acá un triangulito. Este triangulito lo que hace es seleccionar todo el Excel. Ese triangulito también nos va a ayudar bastante, literal, nos va a ser de gran ayuda en Excel, así que hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, un repaso. Tenemos acá las columnas, perdón, los menús, ya ustedes lo conocen. Tenemos acá los grupos, ahí están todos los grupos, y tenemos las opciones escondidas. Normalmente en Excel no entran mucho las opciones escondidas, más es el tema del trabajo final. Luego acá tenemos las columnas, también tenemos las filas, y obviamente tenemos acá esta flechita que yo les comenté, es muy útil la verdad, que es el seleccionar todo. Y por último tenemos estos dos espacios de arriba. Tenemos este de acá que es para la celda. ¿Sí? Ya ustedes vieron las bondades que tiene. Y lo vamos a estar utilizando constantemente, así que poco a poco vamos a utilizar esa herramienta. Y bueno, acá tenemos estos dos, ¿no? Y no se olviden también las hojas, ¿no? Las páginas, dicho, los tipos de vista y el zoom. Nada más. Esos son los datos elementales, ¿no? Y lo último que me olvidé de decirles, pero no se ve porque no estamos todavía trabajando, es que en esta zona verde, todo este espacio verde, va a salir información de lo que tú selecciones o estés trabajando. Así que muy atento en esa zona. El Excel te va a avisar la cantidad, la suma, el promedio, cuántos hay, no sé. El Excel va a reaccionar y ayuda bastante este espacio de acá que no se ve en este momento porque no tenemos nada. Listo, entonces esta parte, sí, bueno, esta primera, desde el inicio, se podría decir que es la parte del Excel. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Ya, bueno, ahora cuando vemos los tipos de cursores, son tres nada más. Acá están los nombres. Primero tenemos selección, luego tenemos acá clonación o secuencia, ya lo vamos a ver ahora. Luego tenemos posicionar o mover, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, estos tres cursores van a aparecer ni bien tú entras al Excel. El que aparece primordialmente sería el de la cruz gruesita, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, por decir, cuando tú mueves el mouse en cualquier parte del Excel, te sale una cruz blanca, ¿sí? Una cruz blanquita, gruesita. Esa cruz lo que es, o lo que hace, se puede decir, es seleccionar. Mira, yo arrastro, puedo seleccionar
También con control, aprietas el control. Igual que el Word, ¿no? Puedes hacer selección múltiple. Puedes hacer selección múltiple. ¿Te das cuenta? Y bueno, igual puedes pintar. ¿Ya? Entonces, para eso ayuda la cruz gruesita, que es blanca. ¿Ya? Se llama selección. Luego tenemos la segunda, que se llama clonación o secuencia. Esta cruz delgadita solo va a salir, bueno, voy a borrar esto, solo va a salir en la esquina. Cuando tú haces una selección, me voy a acercar más, cuando tú haces una selección en Excel, acá vas a ver un cuadradito pequeñito, bien pequeñito, ¿ya? Este cuadradito cuando tú arrastras, o mejor dicho, pones el mouse encima, tu cursor va a cambiar, se va a ver una cruz delgadita. Lo único que va a hacer acá es arrastrar, ¿no? Esperas que salga la cruz delgadita y recién arrastras. Solamente va a salir en este cuadrado, ¿sí? Nada más, no va a salir en otro lugar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Vas a poner acá tu nombre. Voy a poner mi nombre. Y al costado voy a poner los números. Entonces, puedes seleccionar también los dos o solamente uno. Entonces, vamos a poner el mouse encima del cuadradito. Me tiene que salir una cruz delgadita, sin punta, sin nada, y lo arrastro. Luego, con el número 1, igualito, me tiene que salir la cruz delgadita y lo arrastro. Listo. La única diferencia es que como es número, tiene secuencia, ¿no? O una serie. Ahí está. ¿Sí? Nada más. A ver, hasta aquí. Me mandan, por favor, una captura de esta pequeña lista de sus nombres, nada más. De su nombre y un número que lo arrastre, ¿no? Podemos también poner acá lunes. Hay palabras que ya están, se podría decir, aplicadas a secuencias, ¿no? También puedes poner enero. Bueno, automáticamente nos aparece la información, ¿no? También podemos poner, bueno, sobre todo eso, ¿no? Podemos poner A001. Cuando tú lo metes de clonar, te va a aparecer una serie, ¿no? Lo considera. Listo. Entonces, nada más. Mándenme una captura de esto al grupo y para pasar a la siguiente parte que es mover. Bueno, el siguiente sería solamente seleccionar, ya que hemos visto el primero, pero ya no vamos a poner el mouse en el cuadradito, vamos a poner el mouse, en este caso, en el borde. Cuando tú pones el mouse en el borde, te va a aparecer la cruz delgada con puntas. Esto lo que hace solamente es arrastras y lo sueltas. Seleccionas, arrastras y sueltas. Puedes seleccionar varios también, ¿no? Y sueltas, ¿ya? Nada más, es cuestión de que lo domines, los controles, que no tengas problemas al reconocer cómo funciona. Y eso es suficiente. Puedes también borrar, ¿no? Y de ahí esto, mover. Nada más. Ordena o desordena tu tablita que tienes para poder, bueno, verificar, ¿no? Que sí has movido algunos datos, algunas celdas. Sí, eso es lo único que hace la cruz delgadita. Es posiciona, ¿no? Mueve. Uh-huh. Listo. El primero es los formatos de celdas, que los formatos de celdas es lo que nosotros ponemos. Borde, relleno, color de línea, negrita, cursiva, el fondo, el tipo de letra, el tamaño. Nada que comprometa la información. ¿Me dejo explicar? A ver, para que me entiendan. Solamente es un tema visual. No afecta tu resultado, nada que ver con eso. ¿Sí? Son formatos de celdas. Como les digo, son rellenos, bordes, negrita, cursiva, mayúscula, minúscula, como les digo, nada más. Ese es el primer formato que nosotros tenemos en Excel. ¿Sí? Luego también tenemos el siguiente formato, que se llama formato o tipo de datos, que es lo mismo. Vamos a poner acá tipo de datos. Tipo de datos, ¿qué significa eso? En este caso los tipos de datos son monedas, fecha, hora. Vamos a hacer un ejemplo de esta parte. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Pero sí, el formato, el número 1 sería solamente lo que pongo como relleno, ¿no? Relleno, color, más tamaño, negrita, tipo de letra. Esto no afecta en nada, solamente es un tema visual nada más. Pero el siguiente sí, porque una cosa es decir 1, vamos a poner acá unos números. Una cosa es decir otro 1. Dice que ustedes, bueno, mejor lo coloco eso para allá, disculpen.
para que me entiendan. Una cosa es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la otra cosa es decir un sol, 2 soles. Los soles es lo mismo, me van a decir. Sí, pero tampoco no es lo mismo decir $1, $2, $3. La respuesta, el valor es diferente, por más que sea el mismo número, ¿no? Solamente le estoy poniendo un formato. A esto también, el 1, el 2, el 3 puede ser también una fecha. O también puede ser una hora. ¿Me dejo entender? Esto de los formatos hay que tener mucho cuidado porque lo que hace literal ellos es clasificar la información. Y esto obviamente a nosotros no es de gran vitalidad en Excel, porque si no, como te digo, yo te puedo decir 1, 2, 3, pero puede ser $1, 2, $3. O puede ser soles, euros, yenes, yuanes, etcétera. ¿Sí? Entonces, nada, solamente es para poner formato que ya lo vamos a ver, están acá. ¿Sí? Yo les voy a explicar después a detalles qué significa cada uno de ellos. Eso sería el segundo. En el caso del tercero, esto de acá es muy interesante, les voy a enseñar esto sí o sí, son los formatos condicionales. Préstame atención acá. Los formatos condicionales van a reaccionar mediante la información que tú pongas. Un ejemplo. Por decir, acá tengo verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso. ¿Qué va a pasar con el formato condicional? Te explico nada más porque esto tengo que enseñarte la herramienta. Que estas V se van a pintar de rojo y estas F se van a pintar de, por decir, de celeste. ¿Y qué pasa si esta F se vuelve V? Obviamente yo lo tengo que estar pintando, ¿no? Pero no, el Excel lo va a pintar por ti. Eso se llama formato condicional, que el Excel va a reaccionar cuando pones una información, sea número, sea texto, lo que tú quieras. Solamente es para un tema de ¿no? Un aspecto visual también, parecido al primero, pero en este caso reacciona el Excel, cambia. ¿Sí? Como que tiene privilegios. Y para mí este tercer punto es muy útil, a lo menos si estás utilizando Excel, de poner formatos condicionales a tus tablas, para que te ayude a mejor gestionar la información. ¿Ya? Este número 3 es muy curioso. Yo sé que acá algunos de ustedes ya lo han visto. Formatos condicionales. Y la última, y alisten sus preguntas, la última es validación de datos. No sé si habrán llevado alguna vez validación de datos, pero lo que hace validación de datos, como su mismo nombre lo dice, valida. Yo puedo poner un ejemplo en esta tabla. Yo puedo poner verdadero, V, pero también puedo poner verdadero. También puedo poner verdad, ¿no? O escribo mal, por decir, ¿no? Verdad, ejemplo. Entonces, o ver. Entonces, puede ser que yo de casualidad escriba verdadero, mi compañera en la noche escriba verdad, o verdad, mi hermano que también trabaja pone ver, y yo pongo V. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La información la información de esta tabla no está siendo organizada, no está siendo, se puede decir, unificada. Entonces, cuando tú quieras hacer un filtro o temas que vamos a ver más adelante, no vas a poder tener una tabla muy ordenada ni unificada. Entonces, la información tiene que ser V, siempre. Entonces, para evitar pasar por esto o estar arreglando cada rato la tabla o verificando, se pone el formato condicional. Formato condicional. Perdón, validación de datos. ¿Qué es lo que hace él? Cuando tú pones, por decir, VV, Enter, te va a salir un error. No te va a dejar insertar hasta que pongas la fuente o el dato correcto, que solamente acepte. ¿Ya? Es muy interesante, por eso es que ustedes también ven a los alumnos que asistencia, tardanza, faltó. Faltó, tarde, asistencia, asistencia. Entonces, cuando el alumno llega tarde, cuando falta el alumno, por sí le ponen rojo, ¿no? Cuando el alumno llega, cuando asiste, le ponen un color, por decir un verdecito. Y cuando llega tarde, le ponen un naranja. Claro, yo lo estoy haciendo ahorita manualmente, ¿no? Pero cuando yo paso esta... Ah, no, el alumno sí ya asistió, le pongo una... Obviamente no vas a estar pintando tú, el Excel lo va a pintar. Y tú sabes que por el tema del color es mejor la visualización de la información, ¿no? Es mejor así, a ver así todo en blanco y negro, que a veces un poquito satura, ¿no? En cambio así, aquí se ve mucho más didáctico. Y como te digo, va a cambiar, ¿sí? Perdón, entonces, validación de datos, lo que va a hacer en pocas palabras es que tú solamente insertes la A, ¿sí?
Con formato condicional se va a pintar automáticamente, ¿no? Con tipo de dato vas a definir la información correcta, ¿no? Para que no tengas problemas, ¿no? Si es soles o dólares. Y formato de celda es lo que siempre has hecho, ¿no? Poner colores, estilos, nada más. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con estos 4? Muy bien, en el siguiente lo que vamos a ver sería las funciones o fórmulas que hemos visto normalmente en Excel. Existe 5 tipos de funciones o fórmulas, a ver si lo llamamos, que lo único que va a hacer es ayudarnos a identificar su ejecución, ¿no? Sobre todo saber qué tipo de funciones son. Pero primero vamos a empezar acá con el modelo. Por si este de acá sería una función. Normalmente siempre va adelante el igual, puede ser también el más o el menos. Luego va el nombre de la función, o la fórmula, como ustedes a veces lo conocen. Después va acá los requerimientos. Los requerimientos vendría a ser qué información te pide. ¿Ya? Los requerimientos sería eso, qué información te está pidiendo. Entonces, bueno, acá voy a poner la descripción. Rojo sería inicio de fórmula, azul sería nombre de la función, obviamente existen varias funciones, y la tercera sería lo que solicita la fórmula o lo requiere, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, esto hay que entenderlo bien. Yo sé que solamente son 3 partes, no es nada complicado. Pero vamos a ver los tipos de fórmulas. ¿Sí? Vamos a empezar por el primero. La primera es normalmente lo que siempre insertamos, ¿no? Fórmulas matemáticas. Es lo que normalmente hacemos en Excel, por decir, para, o algebraica también, ¿no? Por si tenemos acá una celda, disculpe, tenemos por decir acá una celda, acá voy a poner mi año de nacimiento, y abajo voy a poner año actual, un ejemplo. ¿Sí? Esto es algo pequeño para no extendernos. Luego voy a poner acá un año, y acá voy a poner el año actual, ¿no? Entonces, para yo operar esto, lo único que podría hacer sería una función matemática, ¿no? Que yo puedo esta celda menos esta celda. Entonces, ¿qué significa esto? Que no estoy necesitando ni estoy dependiendo de una función. Yo lo estoy creando, que es matemáticamente, ¿no? Le puedes poner paréntesis. Sabes que el paréntesis lo que le da prioridad, ¿no? Entre dos, por decir, ¿no? Entre dos, por decir, le puedes poner otro paréntesis. Por 3, por decir. Una fórmula que nosotros estamos creando, ¿no? Bueno, le voy a dar Enter. ¿Ya? Un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy, literal, creando una fórmula matemática, ¿no? O algebraica, como a veces se conoce. ¿Ya? Y esto lo que ocasiona que es que también funcione, se resuelve, lo detecta el Excel. ¿Ya? Entonces sería el primer ejemplo. Y esto normalmente es como que un recurso clásico, ¿no? En Excel, porque a veces no utilizamos funciones y utilizamos así fórmulas. Muy bien. Para pasar al siguiente, la número 2, sería fórmulas básicas. ¿Sí? Las fórmulas básicas. Bueno, esta lista de fórmulas no es a pensar que es yo te las estoy nombrando para que la puedas entender mejor. Estas funciones o estas fórmulas no tienen requerimientos. Por decir, ¿cuáles de ellas serían? Si yo pongo acá, por decir, en el Excel, pongo igual hoy, abro y cierro paréntesis, nada más, no le pongo nada dentro del paréntesis, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Automáticamente me va a generar los datos. ¿Sí? Igual yo puedo poner acá, igual ahora, abro y cierro paréntesis, enter. En este caso me va a botar la fecha y la hora. Entonces, estas dos funciones, que justo lo voy a poner en la pantalla, lo único que hace es, se ejecutan automáticamente. ¿Sí? No necesita requerimientos, literal. Por eso hay fórmulas básicas, no tiene requerimientos. Abres y cierras paréntesis y listo, funciona. ¿Ya? La tercera.
Acá lo estamos nombrando nada más, lo voy a repetir, es como que para poder identificarlo nosotros. Fórmulas con requerimientos múltiples, no tiene límite de requerimientos. Un ejemplo. Hay funciones, hay fórmulas, por así hay una lista de fórmulas o funciones que supongamos, ¿no? Tú pones igual, más, suma, perdón, y suma te pide número 1, voy a acercar un poco más, número 1, número 2 y puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Que tú le puedes poner toda la cantidad de números y él va a sumar, no se hace problema, él va a contar todos los números que has puesto y los va a sumar, ¿sí? Entonces, eso serían algunas funciones básicas, ¿no? Que, literal, son sus requerimientos, son múltiples, no tiene un límite, son varios. Tú le puedes poner X números, ¿ya? Entonces tenemos el caso de suma, resta, contar, max, min, que ya lo vamos a estar viendo en clase, ¿sí? Luego tenemos la cuarta, que sería lo mismo que la 3, solamente que es exacto, ¿no? ¿Sí? Como les vuelvo a repetir, estamos identificando las funciones, qué tipo de funciones existen. Fórmulas con requerimiento exacto. Estos son muy básicos, muy fáciles, perdón. Básicos no, son muy fáciles de entender porque ellos te piden 2 o 3 valores y tienes que darle para que funcione. Nada más. No tiene mucho como el anterior. El anterior sí es muy fácil utilizarlo porque literal, solamente pones el nombre, abres paréntesis y empiezas a arrastrar lo que quieres que se sume, lo que quieres que se ejecute, ¿no? En cambio el siguiente no. Tienes que analizar bastante, no se puede utilizar por utilizar. Tienes que saber qué es lo que te pide en el primero, segundo, tercer lugar, o a veces te pide 2 lugares, un lugar, a veces te pide 3, 5, depende. Tienes que analizar la función. Ya, pero son con requerimientos exactos. Te va a pedir una cierta cantidad de datos nada más. Y la última, ya con eso terminamos. Ya, no les quiero asustar con esta función, pero esta función, este es el caso extra, caso extremos. Ya, esta sería la 5. Como le digo, no creo que esto lo vea en internet así, porque es algo que yo he estado recopilando en el tiempo, que sería con Excel. ¿Ya? Entonces, esto, ya. Por decir, la 5 sería fórmulas combinadas. Hay fórmulas que se combinan entre 5 o 6. Se combinan entre ellas. A veces se combina fórmula, un ejemplo, ¿no? Se combina la número 4 con la 3, con la 2 y con la 1. A veces pasa eso. Sí, el Excel es impredecible. Lo que demanda el Excel es lógica nada más. Con lógica puedes hacer lo que sea en Excel. Entonces, sí he visto casos así. Eso no vamos a hacer, obviamente. Tendríamos que estudiar bastante Excel para poder lograr utilizar, pero sí vamos a hacer uno que otros ejemplos, pero sí se puede hacer eso. Se puede combinar más de una función. Por si dentro del sí puedo poner 5 sí más. Te voy a tener 5 sís. 5 sí dentro de uno, ¿no? Entonces, así puedes hacer, puedes combinar con el suma, bueno, etcétera. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Acá les voy a dejar también una tablita pequeña de los símbolos, sobre todo de las fórmulas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, no? El igual, que es para iniciar, puede ser el más o el menos. El paréntesis, que es la prioridad. Doble comilla es para insertar textos o símbolos. Punto y coma ahorita vamos a ver eso en tu computadora. Los dos puntitos, que significa hasta. ¿Sí? Yo le voy a decir de Lima hasta, por si Junín. Yo estoy diciendo el hasta, ¿no? Dos puntos, significa hasta. ¿Ya? El otro símbolo, el it, si no me equivoco, es para... Bueno, esto ya lo vamos a ver después, estos dos. ¿Sí? Porque lo vamos a utilizar después juntos. Muy bien, entonces esto sería, en resumen, serían los 5 tipos de fórmulas o funciones en Excel. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Vamos a resolver este Excel, ¿sí? Ya que es como un repaso. Pero primero vamos a irnos al Excel que está a la derecha. Ahorita estamos aquí al final, al último, el que se llama producto, para poder resolver este. Bueno, aquí en producto, o la hoja producto, lo único que hay que hacer acá, se podría decir, es multiplicar, ¿no? Primero, siempre cuando ustedes manejen el Excel o entran a un Excel nuevo o están ejecutando, hay que saber
¿Cuál es el objetivo del Excel? ¿Qué es lo que quiere lograr el Excel? Pues este Excel, si nos damos cuenta, tenemos acá productos, tenemos la cantidad y el precio. Obviamente lo que quiere este Excel, a simple vista, sería sacar el total, ¿no? ¿Cuántos es en soles cantidad por precio? Cantidad por precio unitario, ¿no? ¿Cuántos en soles? ¿Sí? Eso nada más. Hay que sacar el total. Entonces, acá nosotros podemos, obviamente, multiplicar las celdas. Sería, una forma sería esta celda por esta celda de acá. Y la otra forma sería poner una función, ¿no? Como les digo, la primera y segunda es válida. Bueno, voy a poner acá igual, producto. Igual, selecciono estas dos celdas, ¿no? Entonces, ya va a depender de ustedes cómo utilizan la función, pero va a ser cualquiera de las dos formas, ¿ya? Ujú. Bueno, una vez que ustedes ya les haya salido, lo único que van a hacer es clonar, ¿no? Entonces pueden poner el mouse encima de la cruz delgadita y lo arrastran. O si no, lo que yo recomiendo sería darle doble clic, pero hay que tener cuidado porque él se va a clonar mediante lo que está al costado, ¿no? En la cruz delgadita buscas, sale la cruz delgadita y le das dos clics, uno, dos. Automáticamente se completa hasta el tope, ¿no? O sea, hasta dónde tiene que avanzar. Nada más, ¿ya? Yo sé que esto lo puedes hacer, sabes hacer esto, pero igual, mándame una captura, los resultados que te salió de esta parte. El siguiente también, bueno, acá lo que vamos a ejecutar, yo sé que ustedes saben las funciones, saben resolver esto, lo único que quiero que entiendan es las técnicas. Un ejemplo, por decir, esta tiene otra forma de hacer, o esto lo puedo hacer de muchas formas, les voy a enseñar el primer truco. Yo sé que esto lo pueden hacer, esta columna lo pueden hacer sumando de uno en uno, de ahí dividiendo, la otra sería poniendo la fórmula promedio, como ustedes quieran. Yo voy a poner acá promedio y selecciono estos tres. Bueno, como le dije, recomiendo trabajar acá arriba, ¿no? Por seguridad. Entonces selecciono estos tres y listo, nada más. Si falta un paréntesis, les puedes dar enter nada más, ¿sí? Cuando lo clonas, mira lo que voy a hacer yo. He hecho toda la primera columna. Como yo sé que esto está sumando y dividiendo los tres de su lado, no hay nada de intermedio, es lo mismo que esto, que esta columna y esta columna. Entonces lo único que voy a hacer es copiar y pego. Y yo sé que es muy rápido, ¿no? Copiar y pegar. Porque el Excel ya interpreta que estos tres se tienen que sumar y dividir. No es estos tres de acá. Entonces, parece que en esta parte el Excel nos ayuda bastante, ¿no? Y si quieres verificar normal, puedes hacer clic en cada uno y chequear si es que está sumando y dividiendo de cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería una forma, ¿no? La otra forma, bueno, ya tienes que hacer en uno, clonas, ¿no? Entonces, el Excel, como te digo, detecta el patrón, ¿sí? De tu ejecución. Interpreta un poco lo que quieres hacer, así que eso es bueno. Bueno, la siguiente ya tienes que hacer acá igual, promedio. Acá hay varias formas para hacer esto, ¿no? Puedes hacer celda por celda. Y justo te iba a preguntar esto. Acá en tu Excel, ¿ok? Acá en tu Excel tienes esta tablita de abajo, ¿no? Cuando pones. En el Excel que tú tienes, ¿te pide coma o punto y coma? ¿Qué es lo que te pide en el Excel? Muy bien. Ujú. Claro, normalmente siempre es punto y coma. Pero no pasa nada si es coma o punto y coma. No hay diferencia en el sentido de que normalmente cuando es punto y coma es porque está formateado en español, ¿no? Cuando es coma es porque está en inglés. Es lo normal, pero al final, si en tu casa está coma y vas al trabajo, está en punto y coma, el Excel ya lo interpreta y lo convierte. Así que no hay que
hay que darle por hecho, se puede decir, ¿no? Esa parte. Entonces, bueno, eso nada más siempre verifiquen, porque a veces cambia esto, ¿sí? Yo a veces tenía el problema que en mi trabajo era punto y coma y en mi casa era coma. Y yo, como trabajaba en mi casa, y me confundía. Ponía cada rato punto y coma y me acordaba que no era, ¿no? Entonces, nada más eso, verificar siempre, porque esto es como una guía. Bueno, acá lo estoy armando de uno en uno. Y bueno, de ahí lo podemos. Obviamente acá lo estamos haciendo de uno en uno, ¿no? Porque son tres. Luego tendrías que hacer el de abajo, el rojito, que viene a ser de todos ellos. De todos ellos, el rojito. Nada más. ¿Sí? Obviamente acá no vas a hacer de uno en uno. Acá tienes que ubicar su posición. Por si esta celda se llama C9. Y la última se llama, por decir, C28. La última. Entonces ya no vas a hacer de uno en uno, porque si no, imagínate, puedes seleccionar doble una celda o te puedes equivocar una. Entonces más fácil es igual, promedio, el hasta, ¿no? De C4, no, de C9, perdón, hasta C28. Ah, no, disculpen, S9 hasta S28. Nada más. Entonces, si nos damos cuenta, acá estamos utilizando la fórmula o las funciones de diferente manera. Ahí está. Uh-huh. Entonces, ustedes se dan cuenta que se puede utilizar de mucha manera una función, ¿no? Y las funciones puedes utilizarla de uno en uno o seleccionando un cierto rango, ¿no? Entonces, nada más. Acá sí está fácil. Esto es para que sumes primero el primer trimestre, que sería este. Luego acá tienes el segundo. Y acá el tercero. Tienes acá. Y por último el cuarto trimestre. Entonces tienes que sumar por letras. Y de ahí los rojos tienes que, ¿no? En el rojo tienes que poner la suma de todos ellos. Luego, después de sumar los rojos, cada rojo tiene que sumarse, cada rojito, y apuntar a esta celda, total de año, ¿no? No se sabe cuánto se ha gastado en el año, por eso quiere saberse el total del año. Nada más. Ya es parecido al anterior, pero en este caso con la función suma. Igual de uno en uno te puedes sumar, pero hay algunos que te va a ser muy trabajoso, ¿no? De uno en uno. Sería con la función suma. ¿Cuánto sale la suma total? Como les expliqué hace rato, como esto tiene la misma cantidad, voy a poner acá, bueno, es más rápido, ¿no? Esta celda más esto, listo. Clonas esos acá, y de ahí la función suma, ¿no? Suma. Seleccionas a ellos. Nada más. Y de ahí seleccionas a esto, lo copias y lo pegas, ¿no? Control C, pegas. Porque como tiene la misma distancia, la misma cantidad de datos, el Excel ya detecta ese patrón, ¿no? Y al final sumarías uno en uno, ¿no? Esta celda más. Y ya, listo. Ahora estoy poniendo puro más. Estoy diciendo una fórmula. Sale 1885.27. Por ahí les ha salido algunos iguales, algunos les salen un poco más. 100 soles más. Y a otros también, sí. No se preocupen, la idea es que les salga, a lo menos ya lo intentaron, la ejecución, ¿no? Y siempre hay que corroborar, ¿ya? Yo a veces hago 2 o 3 veces, o a veces la calculadora, porque a veces este número puede ser el pago de la planilla de la semana, entonces hay que verificar eso siempre, no confiarse porque a veces puedes seleccionar mal, ¿no? A veces estás haciendo bien todo y en el tercero te equivocas. Una celda nada más. Entonces esas celdas son 110 soles menos o más. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Listo, pasamos al siguiente. Final. Final 1 ustedes ya lo van a hacer. Esta es una calculadora. Perdón, es una factura. Acá sí vamos a utilizar varias herramientas. Primero, obviamente, detectar qué es el tipo, ¿no? Es una factura. Detectar, ¿no? Por si de esta celda. Por esto lo multiplicamos. Luego, después de multiplicar, acá sí les voy a explicar algo rápido nada más, porque acá lo sumamos, ¿no? Suma. Y acá abajo vamos a multiplicar. Bueno, yo el 18, los porcentajes,
Normalmente yo estoy acostumbrado a hacer de esta manera por un tema de 0.18. Por un tema de que mis papás tenían negocio y siempre la calculadora era decimales, ¿no? Pero en este caso ustedes lo pueden hacer como siempre, ¿no? 18%. Entonces va a depender de ustedes cómo ejecutan esto, ¿ya? Los dos funcionan igual, ¿sí? Esto por 0.18. Muy bien. Todavía no le he puesto formato. Y bueno, al final todos tienes que sumar, ¿no? Este más este. Sale este valor. Y no nos olvidemos que este es un tipo de valor de moneda. Para que se vea más interactivo, ¿no? Son los dos decimales. Listo. Y ahora sí, soy algo diferente ya. Entonces, eso con el porcentaje nada más. Es una aclaración. Puedes utilizar decimales o porcentajes. A ver, en cada décimo lo que hay que hacer es poner el número de orden, pero hay que analizar un poquito la función, miren. Cásimo menor y cásimo mayor, son dos. Primero ponemos igual K punto, bueno, yo incluso para no estar digitando, le voy a dar un truco, le doy doble clic, por si quiero el cásimo mayor, le doy 2 clics y automáticamente lo completa, ¿ya? Eso a veces utilizo, o si no, lo que puedes hacer es esto, K, y ahí con la flechita bajas o subes, como tú quieras, o donde es la función, y le pones un tab. Y más rápido, ya no estás ya digitando todo, ¿no? Porque a veces te equivocas una letra y falla, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que te pide esta función? Te pide matriz y te pide el rango, ¿no? Ya te pide, en este caso, K décimo mayor, te pide la posición y te pide la matriz. ¿Sí? Nada más. Entonces, bueno, esto es lo que te pide esta función. Te explico un poco para que entiendas rápido. Siempre hay que analizar qué es lo que qué significa matriz y qué significa la K. Obviamente eso te va a decir acá el Excel, ¿no? O si no, Internet puedes buscar también. Pones ahí K, buscas, ahí sale K décimo mayor. Para que tengas una referencia, matriz, ¿qué significa? Es la matriz o rango de datos, cuyo valor K décimo mayor, bueno, acá ya un poquito el contexto no se entiende, pero se refiere el lugar donde están las listas de números. Y la K representa dentro de la matriz el rango o datos de la posición, o sea, el número de orden, ¿no? A partir del valor más alto. Nada más. Entonces, si tú pones 1 es el primero, si pones 2 es el segundo, 3 el tercero y así sucesivamente. Entonces, él te pide dónde están los números y él te pide, en este caso, qué número de orden quieres. ¿Verdad? Nada más sería eso. Entonces, vamos a poner igual K décimo mayor. La matriz sería todos los datos, ¿no? Toda esta columna de acá. Todos ellos, todos los puntajes, ¿no? Que sería de B10 hasta B29. Nada más. Punto y coma. Y acá, bueno, enfoquémonos acá arriba, porque como les digo, a veces eso de estar moviéndonos afecta un poco, ¿no? Me pide la K, el número de orden. Yo le voy a poner 1 y enter nada más. Automáticamente va a salir el número de orden. Listo. Lo demás son igualitos. Esta función lo que hace es botarte el número de orden. Ya, lo demás, o mejor dicho, esta parte de acá abajo es al revés. Acá ya no es con mayor, es con menor. ¿Sí? Así que acá va a cambiar la función. Ya no va a ser K décimo mayor. Es igualito en sí, pero va a ser K décimo menor. ¿Ya? Así que tengan cuidado esta parte. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Ya ellos hacen el trabajo de buscar, ¿no? Por decir, año de servicio mayor, igual, ponemos acá, max, ¿no? Y año de servicio obviamente se refiere a la columna C, ¿no? Seleccionamos de acá hasta el último. Y me va a botar el mayor, ¿ya? El otro sería min, igual min. Igual, seleccionamos el primero hasta el último. ¿Sí? Max y min, es lo que hace esas funciones.
Te bota el mayor y te bota el menor de toda la lista. Es parecido a suma, ¿no? Pero en este caso él va a analizar un poco la información. ¿Ya? La diferencia de contar y contará es que contar y contará, muy aparte de que tiene la A, así que eso es un rasgo muy diferenciador. Contar lo que hace es cuenta solamente los números. Contará cuenta de todo, ¿sí? Cuenta de todo. Letras, números, textos, todo lo que vea. Un ejemplo, por si acá en contar, lo que yo hago es igual, contar. Es decir, a veces quieres contar cuántas personas han recibido su sueldo, entonces pones contar nada más y seleccionas todo, los números, y automáticamente va a aparecer la cantidad, ¿no? 20. No solamente poniendo una fórmula, sino que también seleccionando para tener revista previa, justo acá abajito está, más rápido. Como les dije hace un momento, ¿no? Que acá abajo está saliendo la información. Bueno, acá igualito. Cuando vea espacios en blancos no lo va a contar. Y a veces ayuda esta función. Por así voy a seleccionar todo esto. Y lo voy a clonar. A veces tú le puedes poner rayita, guión. No lo va a contar. Null, por si no lo va a considerar, no lo cuenta. Eso es lo bueno de contar. Que no le importa, en este caso, si hay texto o algo. Solamente va a contar números. Si hay un espacio vacío, tampoco espacios, tampoco lo cuenta. Entonces es muy útil en algunos casos. En cambio, contará, literal, él cuenta de todo, ¿no? Textos o números, ¿no? Igual contará. Nada más solamente tiene la A al final, cuenta. Acá está. Listo. Pero como les digo, el problema de contará, que termina en A, es que cuenta hasta los espacios. Yo puedo tener espacios, mira. Y lo he contado, cosa que no debería de ser. Obviamente acá hay que hacer un filtro y limpiar esas celdas, ¿no? Pero ese es el problema de contará. Así que cuando utilices esta función, verifica. Ya les voy a enseñar después cómo verificar esta celda, ¿no? Cuando selecciono las que están con espacio, suprimo y listo, ya está limpio. Entonces, eso hay que tener cuidado con esta función. Este es muy fácil, son los números, y hay que tener cuidado con los espacios en blanco, ¿no? O a veces estás, por así, acá voy a poner mi nombre. Listo, pero lo pinto de blanco. Y ha pasado. No hay nada, pero ¿por qué dice 15, 6, 14? Entonces, a veces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Contar puntos blancos es lo mismo. Miren, bueno, esto también lo voy a explicar rápido. Ya terminamos, literal. Y lo único, seleccionas todo igualito. Hay que diferenciar que él solo cuenta los vacíos, pero igual que contará. Si pasa, si hay un espacio en blanco, lo cuenta. Por eso que estos casos hay que validar o hay que verificar. Ya lo vamos a hacer luego, cuando llevemos otras herramientas, cómo verificar estas funciones con los filtros. Con eso se verifica, ¿no? Si es que, por eso que cada función tiene su pro y contra. Nada más. De ahí, bueno, esto de redondear y truncar, el dólar sí no lo hagan porque esto les tengo que explicar acá, y esto es un poco más detalloso. Redondear, bueno, para terminar esta tabla general 1, 2, 3, 4, esto queda como actividad. Esto lo realizan y me mandan captura, ¿no? Acá es máximo, mínimo, ¿no? En el 2 es promedio, sumar, total de alumnos, o sea, suma. Acá el max, el min, max, min, moda. Moda son los que repiten. General 3, igualito, ¿no? Y general 4. Máximo de ventas, mínimo de ventas. Son preguntas que hemos estado utilizando. General 1, 2, 3 y 4 es para hacer. ¿Ya? Y redondear, vamos a ver esto rápido. Lo voy a explicar rápido. La diferencia entre redondear y truncar. Son dos funciones muy parecidas. Un ejemplo. Redondear, en este caso, redondear lo que hace es, bueno, acá el otro se llama truncar. La diferencia de redondear y truncar es que uno de ellos, ¿no? Uno de ellos considera el decimal y el otro no. Un ejemplo, ¿no? Si él tiene 0.3, perdón, 0.5
o 0.6, a B va a ser igual a 1. Pero en cambio, vamos a poner acá igual, 1, ¿sí? Pero en cambio él va a ser 0, si ponemos los mismos tipos de datos. ¿Ya? Ese es el problema de el beneficio, ¿no? Si tiene 0.5, 0.6, para él va a ser 0. No le interesan los decimales. Por más mínimo que sea 0.1, 0.2, siempre va a ser 0. No considera los decimales. Normalmente, ¿para qué se utilizaría esta función? Para no pagar sencillos o para restar, ¿no? Los decimales. Porque normalmente a veces redondean el resultado con esto, ¿no? A favor, obviamente, del que resta los decimales, ¿no? Y este sería a favor para los alumnos, ¿no? Este promedio redondear sería para los alumnos, ¿no? Si tienen 0.5 ya aprobaron, se podría decir. Entonces, bueno, acá solamente es para poner, acá dice precio, dos decimales. Igual, redondear. Bueno, redondear, seleccionas el número, punto y coma, y pones 2. Listo, y lo clonas. Acá es igualito, solamente que acá es redondear, pero sin decimales, o sea, punto y coma, 0. El 0, nada más. ¿No? Esto lo voy a poner la función abajo. Y el último sí es para truncar. Es igualito, trabaja de la misma manera, le ponemos 2. Y acá vemos el resultado, la diferencia, ¿no? Vemos que, por si acá es 3.7, 0.2, acá ha variado algunos. ¿Por qué? Por el decimal, ¿no? Si nos ponemos a ver a la izquierda, es por ello, ¿no? 0.25, 256, ¿no? Ese 6 en redondear le da a favor y en el otro no, le resta. Nada más, eso hay que tener cuidado, ¿sí? De esto. Lo voy a poner acá como función. Y les voy a pasar, ¿sí? Y lo que hay que resolver sí sería el último. Sería los generales. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia, como les dije, un inicio, redondear y truncar. Sería este. ¿Sí? Los decimales a favores.